Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 18, para leer los versículos del 12 al 18, en donde encontramos el texto de la predicación de esta mañana. Y la palabra de Dios dice así: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Con gozo en el corazón nos disponemos a meditar en la palabra de nuestro Dios, para lo cual les invito a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 12 al versículo número 18. Recientemente un periódico español publicó un artículo titulado La desgracia de ser un don nadie. En dicho artículo el autor dice: Este domingo observé a un hombre que tras una larga plática se despedía de otro diciendo: No te preocupes, ese es un don nadie. Siempre me ha llamado la atención la división de la humanidad entre quien sí es alguien y alguien que es nadie. Me temo que pocas veces obedece a criterios intelectuales. Rara es la ocasión en la que la separación se debe a inquietudes espirituales. De ordinario, la línea divisoria lo marca lo material. En resumidas cuentas, sí es alguien aquel que ha alcanzado el éxito laboral, el éxito económico, quien debido a ello goza de cierto estatus social. Todos los demás por lo general son nadie. Luego el autor añade: Hace unos días tuve que abrir una cuenta en el banco. Me atendió una chica muy amable y me explicó que necesitaba una serie de datos para llenar mi solicitud. Todos me parecieron muy razonables: mi nombre, mi documento nacional de identidad, mi número telefónico, pero especialmente estos dos: mi profesión y promedio mensual de ingresos. Reconozco que al principio me extrañó, pero enseguida comprendí que el banco necesita saber si está tratando con alguien o si en su clientela tiene a un don nadie, si en mi próxima visita me atenderá la misma chica o debe recibirme el director. ¿Qué significa ser un don nadie en el marco de nuestra historia y cuál es su relevancia? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos meditando en el tema los significados de ser un don nadie, y la primera enseñanza que se deriva de él es que esto significa reconocerse socialmente insignificante. Primeramente debemos decir que no es necesario ser muy inteligentes para descubrir que un don alguien necesita de un don nadie para lograr sus fines. El profeta Samuel advirtió de hecho a Israel que cuando eligiera rey, éste tomaría lo mejor de su juventud para hacer por medio de ella sus obras, dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 10 al 16. Así el rey Saúl ofreció su hija en matrimonio a David, uno de sus mejores comandantes, creyendo asegurar de ese modo aquello a lo que Saúl consideraba su reino.
Desde la perspectiva de David, semejante ofrecimiento significaba ingresar a la realeza, algo tremendamente tentador para cualquiera, pero no para el joven pastor que siempre estuvo consciente de su origen y sorprendido respondió a la oferta del rey: ¿quién soy yo o qué es mi casa o la familia de mi padre en Israel para que sea yerno del rey? 1 Samuel 18:18. David era consciente de que ante el rey él era un donadie. Pero esta historia se percibe en dos reinos. Agustín de Hipona dice que la existencia humana deviene en la disyuntiva de estos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo, reinos a los que representó con las figuras de la ciudad celestial y la ciudad terrenal. La diferencia entre ambos reinos radica en sus orígenes, sus métodos y sus metas. De esta afirmación se desprende que ambos reinos jerarquizan diferentes cosas y las jerarquizan de diferente manera. El reino del mundo pone su corazón en las cosas temporales, en el poder, las riquezas, la gloria, mientras que el reino de Dios lo pone en Dios, el Dios eterno. Como ciudadano de ambos reinos, la vida de David devino en el dilema que estos le plantearon. David pertenecía a una aristocracia pobre, a un linaje que retrata el dicho español que dice: la pobreza no es vileza, pero deslustra la nobleza. Se desconoce el nombre de la madre de David, aunque la tradición judía afirma que se llamaba Nisebet, hija de Adael, pero por la línea paterna David descendía de Boaz de Belén, de Caleb el conquistador y Basaleel el constructor del tabernáculo, del que nos habla el libro de Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 5. Pero no pertenecía a una familia rica. Lejos de eso, debió pastorear el rebaño de sus padres desde una edad muy temprana, aunque obviamente ser pastor no era algo denigrante. Algunos de los más célebres personajes de la Biblia fueron pastores. Lo fueron Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Moisés, Amós, etc. De hecho, los sabios de Israel atribuyen una dignidad especial a este oficio. Dicen que mientras los agricultores se relacionan con la tierra, los pastores se relacionan con seres vivos. Dicen que la agricultura fue el origen de la esclavitud y el politeísmo, pues los imperios de la antigüedad fueron civilizaciones agrícolas. Los pastores, en cambio, se involucraban con criaturas vivientes que demandaban de ellos cuidados y sentimientos humanos. Lo cierto es que, hasta el presente, la figura del pastor sigue siendo poderosa en la cultura judía. Al general Ariel Sharon, implicado en crímenes de lesa humanidad, le gustaba retratarse con un cordero sobre los hombros para figurar de esa manera ante su electorado la figura del buen pastor. La experiencia pastoril de David le permitió también tener una visión más clara de los cuidados del Señor, como lo encontramos en el Salmo 23. Sin embargo, nada de esto debió impresionar a Saúl. Es cierto que David fue recomendado ante él con palabras de elogio: sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y el Señor está con él. 1 Samuel 16:18. Pero el pastorcillo no llegó a la corte ni por su belleza, ni por su elocuencia, ni por su fuerza o valor, sino por su talento musical. Curiosamente, Isaí lo envió al rey con un asno cargado con pan de rancho, una vasija de vino y un cabrito, como nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. Estos regalos demuestran cuán simples eran las tradiciones de las cortes de Saúl, pero también cuán simple era la familia de David. Es innegable que David era pobre, pero poseía la única clase de pobreza que el Señor valora, la pobreza de espíritu, como enseña el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 3. La pobreza aquí significa llanamente humildad ante Dios. Fue con esa actitud que David dijo en el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó el Señor. David se describía en este canto como un desamparado que clamaba por misericordia. Anticipó la bienaventuranza de los pobres en espíritu, de la que nos habla el Evangelio de Mateo capítulo 5, a la que pocos han explicado con tanta sencillez y profundidad como el Dr. Martyn Lloyd-Jones. El Dr. Martyn Lloyd-Jones decía: no hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos.
Todas las demás características son consecuencias de esta. A lo que el Señor Jesucristo se refiere es a la pobreza de espíritu, a la actitud del hombre para consigo mismo. Esto es lo que importa, no que sea rico o que sea pobre. Contrariamente, cuánto insiste el mundo en la creencia en la dependencia de uno mismo, en la confianza en uno mismo. Su literatura no dice otra cosa. Si quieres prosperar en este mundo, afirma, hay que creer en uno mismo. Esta idea domina por completo a los hombres de este tiempo. ¿Cuáles son, por ejemplo, la esencia del arte de vender según las ideas modernas? Es dar la impresión de confianza y seguridad. La misma idea prevalece y se pone en práctica en los demás campos de actividad. Si se quiere tener éxito en una profesión, lo importante es dar la impresión de ser una persona de éxito, de modo que se dé a entender que uno es una persona con más éxito del que realmente tiene. Pero el Señor Jesús enseña que todo esto sirve de nada delante de Dios, que a Él no le impresionan ni la grandeza, ni la riqueza, ni la gloria de los hombres. En la parábola del fariseo y del publicano, enseñó que la contrición del publicano, es decir, su genuino arrepentimiento, fue lo que realmente lo justificó, dice Lucas 18:14. Esta es exactamente la razón por la que Martín Lutero decía en su comentario a la carta a los romanos: el propósito de esta carta es destruir, deshacer, desbaratar toda sabiduría y justicia de la carne, esto es, todas aquellas obras consideradas grandes ante los ojos de los hombres y aun ante nuestros propios ojos, por más que sean obras hechas con corazón y ánimo sincero. Dios quiere salvarnos no mediante una justicia y sabiduría dentro de nosotros, sino mediante una sabiduría y justicia extraña, fuera de nosotros, no mediante una que tiene su origen en nuestra tierra, sino mediante una que viene del cielo. La única clase de pobreza que Dios valora es la pobreza de espíritu, y es aquí donde empezamos a entender los verdaderos alcances de las palabras: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, como encontramos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios no solo ve la realidad en el presente, ve también lo que hará en y por aquellos a los que llama. David era un don nadie, pero un don nadie que fue levantado en alto, como dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Fue hecho el más grande de los reyes hebreos, un don nadie que fue llamado a ser guardián del amor de Dios por el derecho, un don nadie que fue declarado hijo de Dios, como vemos en el Salmo 2, un don nadie que fue hecho padre de la nación hebrea, pues unificó sus tribus e hizo de ellas una nación poderosa, respetada y temida por todos, un don nadie que fue llamado padre del Mesías, como encontramos en Mateo 1:1, un don nadie cuyo reino prefiguraría al propio reino de Dios. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de los significados de ser un don nadie, y la segunda enseñanza del texto nos dice lo que significa reconocerse económicamente irrelevante. Por atractiva que fuera, la oferta de emparentar con el rey tenía motivaciones torcidas. Al introducirlo a su familia, Saúl quería convertir a David en una especie de pararrayos. Pensaba poner una diana sobre su cabeza, un blanco de disparo, solo por el hecho de ser su yerno, y así hizo de su hija, entre comillas, lazo para la vida de David. Lazo, la palabra hebrea mokesh, es un modismo que significa literalmente una trampa, pero David rehusó tal ofrecimiento argumentando ser pobre y de ninguna estima, 1 Samuel 18:23. Los términos usados por David aquí son significativos. Pobre significa mendigo, indigente, hambriento, como encontramos en el Salmo 34:11, mientras que de ninguna estima significa ser algo despreciable. ¿Cuál es la razón de las palabras de David? Era costumbre en esos tiempos que cuando alguien pedía en matrimonio a una mujer, pagara entre comillas la dote por ella, es decir, ofreciera al padre de la novia un regalo de bodas que tenía un doble propósito: servir como compensación económica a la familia de la novia y servir también como seguro para la recién casada en caso de ser abandonada
o de la muerte del marido. El monto dependía del nivel social y económico de la pareja, y la ley de Moisés estipuló que debía ser 50 ciclos de plata, es decir, 5 kilos 500 gramos de plata, que era más de lo que costaba un esclavo, como encontramos en Deuteronomio 22:29 y en Éxodo 21:32. Sin embargo, este monto era para la gente común. Comprar a la hija de un rey era otra historia. Ante la imposibilidad de que David pagara semejante dote, David envió a sus mensajeros para que engañosamente dijeran a David: no está en el contentamiento del rey la dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. 1 Samuel 18:25. En otras palabras, David debía pagar por la hija del rey con la vida de 100 filisteos, cosa que suponía Saúl llevaría a David a una muerte segura. Esta historia aconteció hace 3000 años, pero los valores del mundo siguen siendo los mismos. Vivimos en una cultura materialista que dice que las personas valen por lo que tienen y cuya confesión de fe es: deseo mucho y lo mucho que deseo lo deseo mucho. Así, al margen de su identidad religiosa, cuando un joven no tiene ropa de marca o no tiene el iPhone 12 o su padre no lo recoge de la escuela en un coche último modelo, es visto por los demás como poca cosa y él mismo se ve de esa manera. El materialismo es uno de los valores supremos de nuestra cultura. Es una vida que gira en torno de satisfactores que generaciones anteriores nunca soñaron, pero tampoco necesitaron. Basta estimar un interesante cálculo que el recientemente fallecido Hans Kuhn hacía hace unos 50 años. Él decía: se ha calculado que si tomamos 50,000 años de la historia de la humanidad y 62 años como promedio de la vida de los hombres, ahora estaríamos en la generación número 800, 650 de las cuales la humanidad la pasó en las cavernas. Solo hace 70 generaciones que existe la escritura, solo 6 la imprenta, solo 4 la medición exacta del tiempo y solo 2 el motor eléctrico. La mayor parte de los bienes culturales de consumo han sido descubiertos y desarrollados en la generación número 800. Pero la suma de los satisfactores actuales no nos ha hecho más felices que nuestros antepasados. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan en el mundo el doble de personas de las que mueren en las guerras. Pero el Señor Jesús sigue diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Trágicamente, el mundo piensa que el valor de los bienes materiales puede transferirse también al terreno espiritual. Muchos creen que pueden pagar a Dios por su paz, que pueden comprar su perdón, que pueden sufragar su misericordia con buenas obras, ofrendas, méritos personales, fundaciones benéficas, etc. De modo que vivir en este mundo materialista sin compartir sus valores ha sido un gran desafío para cada generación cristiana. Hace 300 años, John Bunyan ya lo decía en El progreso del peregrino. Dice: apenas los peregrinos hubieron salido del desierto, vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad, en la cual se celebra la feria llamada Vanidad. Lleva ese nombre porque todo lo que allí ocurre y todo lo que allí se vende es vanidad. En esta feria se encuentra toda clase de mercaderías, casas, tierras, negocios, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres, toda clase de delicias, rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangres, cuerpos, almas, plata, oro, piedras preciosas y muchas cosas más. Por esta feria era necesario que los peregrinos pasaran, y efectivamente así lo hicieron, pero apenas llegaron toda la población se conmovió y hubo un gran alboroto por su causa. La gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros que estaban locos y otros más que eran extranjeros. Pero lo que más asombró a los traficantes era que estos peregrinos hacían muy poco caso de sus mercaderías, pues ni siquiera se tomaban la molestia de mirarlas, y si se les llamaba a comprar,
tapándose los oídos, exclamaban: «Aparta mis ojos para que no vean vanidad», y mirando hacia arriba, daban a entender que su negocio estaba en el cielo. Uno, queriendo burlarse de ello, les preguntó: «¿Entonces ustedes qué compran?». Y mirándolo con los ojos serios, le dijeron: «Nosotros compramos la verdad». Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de los significados de ser un don nadie, y el texto nos enseña que significa reconocerse meritoriamente intrascendente. Como dijimos anteriormente, David fue introducido en la corte de Saúl con palabras de elogio. Sabe tocar, es poderoso y valiente, hombre de guerra, prudente en palabras, bien parecido, y el Señor está con él. Obviamente, describirlo como poderoso, valiente y hombre de guerra no significaba que en ese momento David fuera ya un guerrero consumado. La razón de estos elogios debió ser que David era una leyenda rural, una celebridad entre los pastores, un famoso matador de osos y leones, como vemos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. De allí pudo anticiparse al temible guerrero en que se convirtió. Después de matar a Goliat y combatir en las fuerzas del rey, David fue nombrado coronel y, actuando con enorme pericia, se ganó la admiración y el respeto del ejército y del pueblo. Pero en la medida en que su fama crecía también la paranoia de Saúl y su temor a perder su reino a manos de David. Sin embargo, la Biblia deja en claro que las hazañas de David venían del hecho de que el Señor estaba con él. En este mundo utilitario, los logros son importantes porque a sus ojos los hombres se justifican con ellos. Los hombres ya no valen por lo que son, valen por sus logros, y trágicamente esta idea ha penetrado en el pueblo de Dios. Hasta hace unos años, la justificación por obras, entre comillas, era motivo de acalorados debates entre católicos y protestantes. Ambos debatían ferozmente por el tema, que hoy día parece irrelevante. Hans Küng decía que en este tiempo, tanto católicos como protestantes parecen creer más en la justificación por logros. Ambos parecen creer, por ejemplo, en que en el liderazgo cristiano importan los números, más que la integridad, el número de personas que asisten a los servicios, el número de ceros en la chequera, el número de apariciones en los medios de comunicación, el tamaño del edificio, el número de seguidores en las redes sociales, el número de likes, etc. Hoy día parecen más importantes la imagen y el carisma que la congruencia. Obviamente, la justificación por logros produce frutos tóxicos, produce comunidades cristianas basadas en la competencia, donde los criterios de legitimación son el dinero y la fama, y no el amor al hermano, como dice Juan 13:35. Los líderes y los miembros de las iglesias, entre comillas, exitosos, se ven como cristianos superiores y ven a sus otros hermanos como miembros de una casta inferior. La justificación por obras materializa la cizaña de la parábola que encontramos en Mateo capítulo 13, 24 al 30. Produce un cristianismo sectario que idolatra a los exitosos y ningunea a los no exitosos, y su fundamento es aquello a lo que Lutero llamaba la teología de la gloria, enemiga mortal de la teología de la cruz, de esa que demanda la negación del yo, la vida crucificada, el seguimiento y la imitación de Jesucristo, como encontramos en Marcos 8, versículo 34. Por supuesto, nadie es inmune a las seducciones del orgullo por nuestros logros y posesiones, como decía el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. Durante su ministerio, Pablo debió enfrentar a quienes se jactaban de su estirpe judía y sus profundos conocimientos, y debió apelar a su propio testimonio. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor de quien lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No es pues extraño que Lutero también dijera: no pongo mi confianza en ningún hombre en la tierra, ni en mí mismo, ni en mi padre, ni en mi educación, ni en mi riqueza, ni en mi piedad, ni en nada que poseo. No pongo mi confianza en ninguna criatura en el cielo o en la tierra. Me arriesgo a poner mi confianza solo en el uno absoluto, incomparable Dios, que hizo los cielos y la tierra y quien está sobre todas las criaturas. Como conclusión, el texto nos enseña de la necesidad de reconocernos don nadie. ¿Pero por qué o para qué? Porque es la evidencia de nuestra genuina conversión. El Señor Jesús dijo que si no nos hacemos como niños no podremos entrar en su reino en Mateo capítulo 18 versículo 3. Y Blas Pascal vio en esta demanda una verdadera paradoja de la que dijo: el cristianismo es extraño. Ordena al hombre que reconozca que es vil y hasta abominable y le ordena que quiera parecerse a Dios. Si el tal contrapeso, esa exaltación haría al hombre a alguien horriblemente arrogante, o aquella humillación lo haría terriblemente vil. Martin Lloyd-Jones planteó la misma idea de forma más simple. Dijo: no hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos, y todas sus demás características son consecuencia de esta. A lo que el Señor Jesús refiere es al espíritu, a la pobreza de espíritu, en otras palabras, a la actitud del hombre para consigo mismo. Y es que, como hemos dicho, el reino de Dios y el reino del mundo valora cosas diferentes y las valora de manera diferente. El reino de Dios tiene su tesoro en Dios mismo, mientras que el reino del mundo lo tiene en la gloria, el poder y las riquezas. Desde la antigüedad los reyes paganos creían descender de alguna de sus deidades y por tanto reclamaban un estatus superior al de la humanidad. En el Museo Británico se exhibe el llamado Obelisco Negro, una estela de piedra que da testimonio de las hazañas de Salmanasar III, rey de Asiria. El documento hace referencia a sus enemigos y entre ellos menciona al reino de Aram, del que dice: luché contra Ben-Hadad, logré su derrota. Hazael, el hijo de un don nadie, se apoderó de su trono. En contraste, en su cántico, Ana, la madre del profeta Samuel, dice: él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Palabras que serían repetidas por la madre del Señor Jesús en el Magnificat de Lucas capítulo 1, versículos 43 al 55. En el aire de los jueces el Señor levantó a Israel por medio de aquello lo que pudiera llamarse lo débil del mundo y lo vil del mundo, como lo llamaba San Pablo en 1 Corintios 1, 27. Lo salvó por la mano de Débora, una frágil mujer, por la mano de Sansón, el hijo de un hombre muy poco brillante, por la mano de Jefté, el hijo de una prostituta, e hizo lo mismo también con David. Y por lo mismo, Flavio Josefo decía: me vi precisado a relatar la historia de Ruth para demostrar el poder de Dios, quien sin dificultad puede elevar a quienes son de humilde origen a la dignidad y el esplendor que llevó a David, a pesar de ser de humilde procedencia. Por el delirio de persecución de Saúl, David fue hecho un proscrito, un fugitivo cuya cabeza tenía un precio. Se convirtió en el general de un escuadrón de encorvados, de Anabim, de un ejército de hombres endeudados y amargados, pero más doblados por la poderosa mano del Señor que por la pobreza o la privación del derecho. Ellos llegaron a ser su cuadro de oficiales y comandantes. Siguieron a David, quien guiaría a Israel a su siglo de oro, a una era de esplendor sin precedentes que será el marco de referencia para el propio reino del Mesías. Para bendición nuestra y para gloria suya, el Señor hizo esto con un don nadie,
y puede hacer lo mismo con cualquier otro. En suma, con cuánta razón decía Martín Lutero, nadie quiere mirar hacia abajo, todos apartan los ojos donde hay oprobio y pobreza, indigencia, miseria y angustia. Se evita a las gentes así, se las rehuye, uno escapa de ellas y a nadie se le ocurre ayudarlas, asistirlas, echarles una mano para que se conviertan en algo. Así se ven obligados a seguir abajo entre los pequeños y menospreciados. Dios es el único que mira hacia abajo, hacia lo menesteroso y mísero, y está cerca del que se encuentra en lo profundo, donde se ha experimentado que hay un Dios que dirige su mirada hacia abajo y que ayuda a los pobres, a los miserables, a los despreciados, a los desventurados, a los que no son nada. Es allí donde Él es amado, donde el corazón sobreabunda de gozo, donde se llena de regocijo y salta en vista de la complacencia que Dios le ha mostrado. Oremos a nuestro Dios. Una vez más, Señor, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, porque siendo don nadie, nos has llamado a ser hijos tuyos y herederos de tu reino. Bendito seas por esto. En Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, quiero recordarles que si Dios permite, en 15 días, el domingo 16 de mayo a la misma hora, estaremos reuniéndonos una vez más en la propiedad de Avenida Hacienda El Jacal, al lado de Walmart. Seguiremos haciéndolo así hasta que podamos hacerlo en la propiedad de la calle Vicente Guerrero, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Dios nos bendiga.